Saludos compañeros, nosotros somos el grupo número uno de la asignatura de cuentas nacionales. Este grupo a su vez está integrado por los compañeros César Morales, Hilary Ramírez, Meralis Custodio, Miguel Andrés Gómez y Silva Batista. Nosotros nos hemos preparado para ustedes con el tema el impacto de la pandemia del COVID-19 en el sector real de la economía dominicana desde el enfoque del sistema de cuentas nacionales. Y para entrar en contexto a modo de introducción, es importante resaltar que, a diferencia quizás de otros fenómenos que han impactado la economía global, este fenómeno del COVID-19 fue uno que la mayoría de los que estamos presentes en esta clase vivimos. Y es por eso que sabemos que la pandemia del COVID-19 representó un punto de inflexión para la economía dominicana, constituyéndose no solo en una de las crisis más profundas en términos sanitarios en la que ha estado el país en los últimos 20 años o en las últimas décadas, sino también en una de las crisis económicas más profundas de las últimas décadas. Y esto se debe a que a partir de marzo del 2020 el país adoptó una serie de medidas con el objetivo de poder frenar o de limitar la propagación de este virus, dentro de las cuales se encuentra el cierre de fronteras, restricción de movilidad y suspensión de actividades productivas. Aunque en esencia el propósito era contener la propagación del virus, estas medidas también desencadenaron un gran impacto inmediato y significativo en el funcionamiento del aparato productivo nacional. El sector real de la economía, integrado por la producción de bienes y servicios, el consumo y la inversión, fue uno de los más afectados, especialmente en áreas tan estratégicas como lo fue el turismo, el comercio, la construcción y zonas francas. Es entonces en este contexto donde el sistema de cuentas nacionales se convierte en una herramienta fundamental para que podamos analizar cómo esta crisis se reflejó en los principales agregados macroeconómicos, tales como el Producto Interno Bruto, el consumo final de los hogares y la formación bruta de capital fijo. A partir de este enfoque es que el presente trabajo, la presente exposición, se propone examinar el impacto del COVID-19 en el sector real de la economía dominicana, destacando sus efectos y principales Muy transformaciones. buenas noches, mi nombre es Hilary Ramírez. En cuanto al impacto que tuvo la pandemia del COVID-19 a este sector, fue que la pandemia provocó lo que fue una paralización de las actividades productivas y esto pasó especialmente en sectores que son bastante claves, como lo son el comercio, las zonas francas, el turismo, el transporte, y se redujo lo que fue la demanda interna y externa. Muchas empresas cerraron temporalmente y se produjo una caída bastante significativa del empleo y de los ingresos. En cuanto a cómo afectó eh, la pandemia del COVID-19 a los flujos y stocks económicos del sistema de cuentas nacionales a este sector, tenemos que en los flujos hubo disminución del Producto Interno Bruto, reducción de la inversión y hubo también caída del consumo final de los hogares. En cuanto a los stocks, hubo menor acumulación de capital productivo, aumento del endeudamiento público y reducción de activos empresariales. En tanto a las consecuencias que contrajo la pandemia del COVID-19, tanto a nivel nacional como internacional, tenemos que a nivel nacional produjo lo que fue una contracción del Producto Interno Bruto, aumentó el desempleo y hubo reducción en el consumo y la inversión. A nivel internacional podemos ver que generó una recesión global, caída del comercio y reducción de la inversión extranjera. Todo esto impactó directamente a lo que es el sector real, afectando la producción y la generación de más empleos. Muy buenas, mi nombre es César Morales y yo voy a hablar sobre los indicadores que reflejan el impacto directo en la pandemia en el sector real. Dentro de estos sectores, el efecto de la crisis fue el cierre de empresas, reproducción de operaciones. Dentro de los indicadores del SCN afectados fue el PIB, Producto Interno Bruto, posible medida de incentivos fiscales y subsidios. Consecuencia a largo plazo, recepción prolongada.
Dentro del sector consumo de hogares hubo mucha pérdida de ingresos y empleos. Dentro de los indicadores del SCN, consumo final de los hogares. Posible medida, transferencias sociales, fase, quédate en casa y demás. Consecuencia a largo plazo, caída a nivel de vida. Dentro del sector inversión privada, tuvo lo que fue la cancelación de proyectos. Eh, Dentro de los indicadores del SCN afectados fue la formación bruta de capital fijo y posibles medidas que tomaron estos empresarios fue crédito de bancos y a largo plazo la consecuencia sería menor crecimiento a futuro. Gracias. Buenas noches, muy buenas noches. Mi nombre es Miguel Gómez y en esta ocasión me toca hablar de la propuesta de política económica. Para mitigar los efectos de la crisis en el sector real, el gobierno dominicano implementó diversas políticas económicas en el ámbito fiscal. Se desarrollaron programas de apoyo social como FASE, Quédate en casa y PATI, con el objetivo de proteger los ingresos de los hogares más vulnerables. Buenas noches, mi nombre es Merelis Custodio y voy a estar hablando sobre la conclusión del impacto que tuvo la pandemia del COVID-19 en nuestro país. En el sector real de la economía, el impacto fue muy negativo, principalmente en la producción, el consumo y la inversión. A través del sistema de cuentas nacionales se evidenció una caída en el PIB en el 2020 de un menos 6.7%. Cabe destacar que todos los datos van a estar comparados con el 2019. El consumo privado registró caídas en el primer semestre de un menos 2% y la formación bruta de capital fijo en el mismo periodo cayó en un menos 17.7%, mostrando una fuerte contracción de la inversión en la economía, lo que confirma la existencia de una recesión económica durante el año 2020. No obstante, la respuesta del Estado mediante políticas fiscales y monetarias permitió amortiguar los efectos de la crisis y sentar las bases para una recuperación progresiva. El análisis del sector real desde el enfoque del SCN resulta fundamental para comprender el comportamiento de la economía y diseñar políticas públicas que promuevan un desarrollo sostenible. Muchísimas gracias.